Mateo Álvarez tenía 22 años y, como muchos jóvenes recién graduados en Buenos Aires, luchaba por encontrar un trabajo estable. A pesar de haber terminado su carrera en administración de empresas, la falta de experiencia le cerraba muchas puertas. Para ganarse la vida, trabajaba como repartidor de comida en una aplicación de entrega a domicilio. No era su sueño, pero al menos le permitía pagar el alquiler y mantenerse mientras buscaba algo mejor. Aquella noche, como de costumbre, revisó su teléfono en busca de pedidos. Fue entonces cuando le llegó una orden peculiar. La dirección no era un apartamento ni una casa, sino un cementerio en las afueras de la ciudad. Frunció el ceño. Nunca antes había entregado comida a un lugar así, pero no tenía opción. Aceptó el pedido y arrancó su motocicleta. El camino al cementerio era largo y solitario. Las calles estaban poco iluminadas y el viento helado de la noche de otoño hacía que el ambiente fuera aún más inquietante. Mateo intentó no pensar demasiado en el destino de su entrega y se concentró en la carretera. Al llegar, se encontró con la gran entrada de hierro del cementerio. Las puertas estaban entreabiertas, como si alguien estuviera esperando. Miró el recibo en su teléfono y verificó el nombre de la persona que hizo el pedido. Lucía Varela. «Qué raro», murmuró, bajando de la moto con la bolsa de comida en la mano. Cruzó la entrada con cautela. No había nadie a la vista. Solo las lápidas alineadas bajo la luz pálida de la luna y los cipreses que se mecían con el viento. «¿Hola? ¿Lucía Varela?», llamó, sintiéndose un poco tonto por hablar en medio de un cementerio. Entonces, vio una figura femenina a pocos metros de distancia, de pie junto a una tumba. Llevaba un vestido negro largo y su cabello oscuro caía sobre sus hombros. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin embargo, la joven no parecía amenazante. Al contrario, había algo en su presencia que le resultaba familiar, aunque no podía decir por qué. La chica se acercó con pasos ligeros y, sin decir una palabra, tomó la bolsa de comida de sus manos. Su piel era extremadamente pálida y sus ojos oscuros parecían esconder un profundo misterio. «Aquí tienes tu pedido», dijo Mateo, intentando sonar profesional, aunque su voz temblaba un poco. Ella esbozó una leve sonrisa y asintió. «Gracias por venir hasta aquí», dijo con voz suave. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del cementerio. Mateo se quedó parado unos segundos, sintiendo un peso en el pecho. Algo en esa mujer no era normal, pero no podía explicarlo. Miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más, y luego se apresuró a salir del cementerio, sintiendo una extraña inquietud en el pecho. Montó en su motocicleta y se alejó del lugar, sin saber que aquella entrega sería solo el comienzo de un misterio que cambiaría su vida para siempre. A la noche siguiente, Mateo revisó su aplicación de entregas mientras esperaba pedidos en una cafetería. No tenía intención de volver a aquel cementerio, pero su trabajo no le dejaba muchas opciones. Cuando su teléfono vibró con una nueva orden, sintió un escalofrío al ver la dirección. El mismo cementerio. ¿Otra vez?, susurró, sintiendo un nudo en el estómago. Era el mismo nombre, Lucía Varela, y el mismo tipo de comida. Todo idéntico al pedido de la noche anterior. Mateo dudó. ¿Debería rechazarlo? No tenía pruebas de que algo estuviera mal, pero su instinto le decía que aquella entrega no era normal. Sin embargo, su saldo bancario le recordó que no podía darse el lujo de rechazar pedidos. Suspirando, aceptó la orden y se puso el casco. El camino hacia el cementerio fue igual de solitario que la noche anterior. Esta vez, sin embargo, la sensación de inquietud era aún más fuerte. Al llegar, encontró la puerta entreabierta, tal como antes. «Esto es una locura», murmuró antes de entrar. Avanzó por el sendero de piedra, con la bolsa de comida en una mano y el teléfono en la otra. Miró a su alrededor, esperando ver a la joven de negro. No tardó mucho en encontrarla. Estaba de pie junto a la misma tumba, como si nunca se hubiera ido. «Aquí está tu pedido», dijo Mateo, intentando sonar relajado. Lucía sonrió levemente y tomó la bolsa de sus manos con la misma delicadeza que la vez anterior. Esta vez, sin embargo, no se alejó de inmediato. «Gracias por volver», dijo en voz baja. Mateo tragó saliva. Había algo en su tono que lo inquietaba. «Bueno, es mi trabajo», respondió, rascándose la nuca. Lucía inclinó ligeramente la cabeza,
como si analizara su rostro. ¿No tienes miedo de venir aquí? Mateo forzó una risa. Un poco, la verdad. Pero mientras me paguen, no me importa mucho. La joven soltó una suave risa. Eres diferente a los demás. Mateo frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Lucía no respondió. En su lugar, dio un paso atrás, como si estuviera a punto de marcharse. Nos veremos pronto, Mateo. Él se quedó helado. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó rápidamente, pero la joven ya se deslizaba entre las sombras. El corazón le latía con fuerza. Él nunca le había dicho su nombre. Se quedó allí, paralizado, mirando cómo la figura de Lucía desaparecía entre las lápidas. No podía explicar por qué, pero sentía que había algo en ella, algo que lo conectaba con un pasado que no recordaba. Sin esperar más, se apresuró a salir del cementerio y arrancó su motocicleta. Esta vez, no solo sentía inquietud. Ahora, también tenía preguntas. Y necesitaba respuestas. Mateo no pudo dormir bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía, su mirada profunda y su extraña sonrisa. Pero lo que más le inquietaba era cómo ella sabía su nombre. A la mañana siguiente, decidió investigar. No podía quitarse la sensación de que había algo que no encajaba en todo esto. Después de terminar su turno de entregas diurnas, tomó un desvío y se dirigió al cementerio, esta vez sin un pedido que entregar. El lugar estaba desierto. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre las lápidas, dándole un aire aún más sombrío. Mateo caminó con cautela, buscando la tumba donde siempre veía a Lucía. Finalmente, la encontró. Su corazón se aceleró al leer la inscripción en la lápida. Lucía Varela, 2001 to 2020. Mateo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No puede ser, susurró, dando un paso atrás. La chica que había estado recibiendo la comida durante los últimos días estaba muerta desde hacía 3 años. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mente buscaba una explicación lógica, pero no la encontraba. ¿Buscabas a alguien? Mateo se giró de golpe. Un anciano de cabello canoso y rostro arrugado lo miraba con curiosidad. Llevaba un uniforme gris y sostenía un rastrillo. Yo, balbuceó Mateo, aún en shock. Soy repartidor. He estado entregando comida aquí por las noches y... El anciano frunció el ceño. ¿A quién le entregas comida? Mateo tragó saliva y señaló la tumba. A ella, a Lucía Varela. El anciano lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si hablaba en serio. Hijo, esa chica murió hace tiempo. Nadie debería estar recogiendo comida aquí. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero, yo la vi. Ella me habló, tomó la comida con sus propias manos. El anciano suspiró y se apoyó en el rastrillo. No eres el primero que dice eso. Mateo abrió los ojos de par en par. ¿Qué quiere decir? El cuidador del cementerio miró la tumba con una expresión sombría. Lucía murió en un accidente hace 3 años. Desde entonces, hay quienes afirman haberla visto aquí, especialmente en las noches. Pero tú, eres el primero que dice haber hablado con ella. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo murió? El anciano dudó un momento antes de responder. Dicen que estaba esperando a alguien que nunca llegó. Mateo sintió que su pecho se oprimía. ¿A quién? El anciano lo miró con seriedad. Eso es un misterio. Mateo miró la tumba de nuevo. Había tantas preguntas en su cabeza que apenas podía pensar con claridad. Pero había una cosa de la que estaba seguro. Lucía no era un fantasma cualquiera. Y él estaba involucrado en su historia mucho más de lo que imaginaba. Esa noche, Mateo no pudo dejar de pensar en lo que el cuidador del cementerio le había dicho. Lucía murió esperando a alguien que nunca llegó. Porque esa frase le provocaba una sensación de angustia tan fuerte. Trató de convencerse de que solo estaba sugestionado. Quizás todo tenía una explicación lógica. Pero entonces, a la medianoche, su teléfono vibró. Era una nueva orden de entrega. Cuando vio la dirección, un escalofrío le recorrió la espalda. Cementerio San Sebastián. Mateo sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. ¿Debía aceptar el pedido? Su instinto le gritaba que rechazara la orden, que no regresara a ese lugar. Pero algo dentro de él, algo inexplicable, lo empujaba a aceptar.
Con un nudo en el estómago, puso su casco, arrancó la moto y condujo por las calles desiertas de la ciudad. Cuando llegó, el cementerio estaba en completa oscuridad, salvo por la tenue luz de la luna que iluminaba las lápidas. La puerta de hierro estaba entreabierta. Igual que siempre, Mateo entró con cautela, sosteniendo la bolsa de comida con una mano y su teléfono con la otra. Sus pasos resonaban en el silencio, y el aire se sentía más frío de lo normal. Caminó por el sendero de piedra hasta llegar a la tumba de Lucía. Y allí estaba ella, de pie, con su vestido negro, mirándolo fijamente con aquellos ojos oscuros y enigmáticos. «Sabía que volverías», susurró Lucía con una leve sonrisa. Mateo tragó saliva. «¿Quién eres realmente?», preguntó en voz baja. Lucía bajó la mirada por un instante, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Alguien que te ha estado esperando por mucho tiempo». Mateo sintió un escalofrío. «¿Esperándome?». Lucía levantó la mirada y dio un paso hacia él. «Mateo, ¿de verdad no me recuerdas?». Mateo abrió la boca para responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Algo en su interior comenzó a removerse. Un recuerdo lejano, borroso, como una sombra en la niebla. «Yo», susurró, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. Lucía extendió una mano y la posó suavemente sobre su mejilla. Su piel estaba helada, pero su toque era extrañamente reconfortante. «Lo recordarás pronto», susurró. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió el cementerio, haciendo que las hojas secas se levantaran en el aire. Mateo sintió un mareo repentino, y antes de que pudiera reaccionar, todo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. Mateo despertó sobresaltado. Su cabeza le latía con fuerza y un frío inexplicable recorría su cuerpo. Parpadeó varias veces antes de darse cuenta de que seguía en el cementerio. La brisa nocturna soplaba suavemente, pero lo que realmente lo inquietaba era la presencia de Lucía, que lo miraba fijamente con una expresión enigmática. «¿Qué me hiciste?», murmuró Mateo, sintiendo su corazón acelerado. Lucía sonrió con melancolía. «Solo te mostré un fragmento de lo que has olvidado». Mateo intentó ponerse de pie, pero sus piernas se sentían débiles. Algo dentro de su mente estaba despertando, una sensación extraña y familiar a la vez. «No entiendo», susurró. «¿Qué es lo que olvidé?». Lucía se arrodilló a su lado, observándolo con tristeza. «Nuestra historia». Mateo sintió un escalofrío. «¿Nuestra historia?». Lucía sintió lentamente. «Hace 3 años, nos conocimos en la universidad. Tú no lo recuerdas, pero solíamos hablar cada día. Yo te admiraba en silencio». Mateo frunció el ceño, tratando de procesar lo que escuchaba. «Eso no tiene sentido. Si nos conocíamos, ¿por qué no recuerdo nada?». Lucía apartó la mirada, como si la respuesta le doliera. «Porque el día que quedamos de vernos, nunca llegaste». Mateo sintió como si un puño invisible le oprimiera el pecho. «Yo nunca llegué», repitió en voz baja. De repente, una imagen fugaz atravesó su mente. Un café universitario. Una chica de cabello negro sentada junto a la ventana, esperando a alguien. La lluvia golpeando el cristal. Mateo sintió un mareo repentino. «No puede ser». Lucía lo observó con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Aquel día, esperé bajo la lluvia hasta que oscureció. Y cuando finalmente decidí volver a casa, ocurrió el accidente». Mateo sintió un nudo en la garganta. Su mente le gritaba que todo era una locura, pero en su interior, algo le decía que era verdad. Él debía haber estado allí. Él debía haberla encontrado ese día. Pero nunca llegó. «Yo lo siento», murmuró, sintiendo una punzada de culpa que no entendía del todo. Lucía le sonrió con dulzura. «No tienes que disculparte. Solo quiero que recuerdes». Mateo sintió su respiración entrecortada. Si lo que decía Lucía era cierto, ¿qué más había olvidado? Y lo más importante, ¿por qué? Mateo sintió que su cabeza daba vueltas. No podía entender cómo era posible haber olvidado algo tan importante. «No puede ser», susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Si nos conocíamos, si alguna vez prometí verte. ¿Por qué no lo recuerdo?». Lucía lo miró con una tristeza profunda en los ojos. «Porque a veces la mente bloquea los recuerdos que causan demasiado dolor». Mateo apretó los puños. Su respiración era entrecortada,
y su corazón latía desbocado. Sentía la necesidad de correr, de escapar de todo aquello, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo obligaba a quedarse. ¿Cómo? ¿Cómo murió?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Lucía suspiró y bajó la mirada. Aquella noche llovía. Yo no llevaba paraguas porque confiaba en que llegarías. Pero el tiempo pasó, y tú nunca apareciste. Cuando finalmente me fui, intenté cruzar la calle para tomar un autobús, y un coche que venía demasiado rápido me atropelló. Mateo sintió una punzada en el pecho. No, susurró, negando con la cabeza. Morí en el acto, continuó Lucía, con una voz serena, como si ya hubiera aceptado su destino hacía mucho tiempo. No sentí dolor, solo la extraña sensación de que todo se desvanecía y el profundo deseo de verte una última vez. Mateo apretó los dientes. Una imagen borrosa apareció en su mente. Él, sentado en su habitación. La lluvia golpeando la ventana. Su teléfono vibrando con un mensaje. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Mateo cerró los ojos con fuerza. Su propia voz resonó en su cabeza. Estoy cansado, no creo que vaya hoy. Y nunca fue. Sintió náuseas. El peso de la culpa era abrumador. Yo fui yo, murmuró. Yo soy la razón por la que moriste. Lucía le sonrió con dulzura, aunque sus ojos reflejaban una tristeza infinita. No quiero que te culpes, Mateo. Nunca quise que recordaras para hacerte sufrir. Solo quería verte una última vez. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Por eso sigues aquí? Lucía sintió lentamente. No podía irme sin despedirme. El viento sopló con más fuerza, y la figura de Lucía pareció volverse más difusa, como si estuviera desvaneciéndose poco a poco. Mateo sintió pánico. No, no te vayas. Lucía extendió una mano y rozó su mejilla con delicadeza. Todo estará bien, Mateo. He cumplido mi propósito. Ahora puedo descansar. Mateo sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Por favor, quédate. Lucía le dedicó una última sonrisa. Siempre estaré contigo. Y en un parpadeo, desapareció. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. Se quedó de rodillas frente a la tumba de Lucía, con el corazón hecho pedazos. Ella se había ido, y él, finalmente recordaba todo. Pero, ¿cómo viviría con esa culpa? Los días pasaron lentamente para Mateo. A pesar de que finalmente había recordado todo, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no estaba bien. Se despertaba en medio de la noche, con el eco de la voz de Lucía resonando en su mente. Siempre estaré contigo. Pero lo más extraño era que, aunque Lucía se había despedido, su presencia seguía rondándolo de formas inexplicables. Primero, fueron los pequeños detalles. El aroma de su perfume flotando en el aire cuando entraba a su habitación. Las luces de su apartamento parpadeando sin razón aparente. El sonido de pasos suaves en el pasillo cuando él estaba solo. Pero luego, los eventos se volvieron más inquietantes. Una noche, al llegar a casa después del trabajo, encontró un sobre su escritorio. No recordaba haberlo dejado ahí. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro, había una fotografía. Era una imagen borrosa, tomada en el café universitario donde solía estudiar. En la foto, se veía a sí mismo sentado en una mesa, y junto a él, una figura femenina de cabello negro. Lucía. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no tenía sentido. Lucía había dicho que él nunca llegó al encuentro aquel día. Pero en esta imagen, él estaba ahí. Su respiración se volvió errática mientras revisaba la parte trasera de la foto. Había una fecha escrita. 12 de octubre de 2019. La fecha del accidente de Lucía. Mateo sintió que la habitación se cerraba sobre él. No, esto no es posible, susurró. Buscó su teléfono y abrió su galería de fotos, revisando los archivos de aquella fecha. Pero por más que lo intentó, no encontró nada. No había registros de ese día. Su mente gritaba que algo no cuadraba. Si él realmente estuvo allí, ¿por qué no recordaba nada? ¿Y por qué Lucía le dijo que nunca llegó? El sonido de un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. Mateo giró la cabeza bruscamente. El sobre que había dejado sobre el escritorio había caído al suelo. O al menos, eso creyó al principio.
Pero cuando se acercó para recogerlo, su sangre se heló. Ahora había algo más dentro del sobre. Un pequeño papel doblado. Con manos temblorosas, lo desplegó lentamente. Solo había 3 palabras escritas en tinta negra. No confíes en ellos. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Ellos? Murmuró en voz baja. Un frío helado recorrió la habitación. Y entonces, escuchó un susurro detrás de él. Una voz que no era la de Lucía. Te están observando. Mateo sintió un terror primitivo apoderarse de su cuerpo. Giró la cabeza lentamente, pero no había nadie ahí. Solo su reflejo en el espejo. Excepto que su reflejo le sonreía. Mateo sintió que el aire en la habitación se volvía denso. Sus piernas temblaron, pero no se movió. Sus ojos estaban fijos en el espejo. Su reflejo le sonreía. Pero él no estaba sonriendo. Su garganta se secó. Su cuerpo entero gritaba que huyera, pero una fuerza invisible lo mantenía anclado en su lugar. El reflejo inclinó la cabeza lentamente, como si lo estuviera analizando. Y entonces, habló. Ahora recuerdas, ¿verdad? Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tú quién eres? Logró murmurar. El reflejo no respondió de inmediato. Su sonrisa se ensanchó de una forma antinatural, mostrando dientes más afilados de lo normal. ¿Quién crees que soy? Mateo sintió náuseas. Su reflejo lo estaba provocando. No podía ser Lucía. Lucía nunca sonrió de esa manera. Esto no tiene sentido, dijo, dando un paso atrás. El reflejo lo imitó, pero con un ligero retraso, como si fuera una marioneta movida por hilos invisibles. Nada tiene sentido cuando olvidas lo esencial, Mateo, susurró el reflejo. Crees que recuerdas todo, pero aún hay piezas faltantes. Mateo tragó saliva. ¿Qué quieres decir? El reflejo inclinó la cabeza en dirección al sobre que aún tenía en la mano. No confíes en ellos. Mateo bajó la mirada al papel. ¿Quiénes son ellos? Ya lo descubrirás, dijo el reflejo, riendo suavemente. Pero ten cuidado, Mateo. Algunos recuerdos deberían quedarse enterrados. Mateo sintió una punzada de dolor en la cabeza. Imágenes fragmentadas parpadearon en su mente. Un callejón oscuro. El sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Lucía, de pie frente a él. Y sangre. Mucha sangre. Mateo se llevó las manos a la cabeza. ¡No! Gritó. El reflejo se rió. Sí. Mateo jadeó, sintiendo que su pecho se contraía. ¿Qué hice? El reflejo inclinó la cabeza y susurró con una voz fría como el hielo. La verdadera pregunta es, ¿qué hicimos? La luz de la habitación parpadeó violentamente. Y cuando Mateo volvió a mirar el espejo, su reflejo ya no estaba ahí. Solo el oscuro vacío que lo observaba desde el otro lado. Mateo se tambaleó hacia atrás, su respiración entrecortada. El reflejo había desaparecido, pero la sensación de ser observado persistía. El sobre en su mano temblaba. No confíes en ellos. ¿Ellos quiénes? El dolor en su cabeza volvió, más fuerte esta vez. Se llevó las manos a las sienes mientras imágenes borrosas invadían su mente. Un callejón oscuro. La lluvia cayendo sin cesar. Lucía, de pie frente a él, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Y luego, sangre. Mateo jadeó y cayó de rodillas. No, susurró. Yo nunca, pero la verdad estaba ahí, enterrada en lo más profundo de su memoria. Una verdad que alguien, o algo, no quería que recordara. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. Mateo lo tomó con manos temblorosas. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber la verdad, ven al lugar donde todo comenzó. Mateo sintió su corazón acelerarse. Sabía exactamente a qué lugar se referían. El callejón. Más tarde esa noche, Mateo caminó lentamente por la calle desierta. La lluvia ligera caía sobre su cabeza, empapando su chaqueta. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad. Pero, ¿estaba preparado para enfrentarla? Llegó al callejón y se detuvo. Todo parecía igual que en su memoria. El suelo húmedo, el letrero de neón parpadeando, el poste de luz que apenas iluminaba la oscuridad. Y entonces, lo vio. Una figura estaba de pie en el centro del callejón. Era una mujer con un vestido negro. Lucía.
Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, había una segunda figura. Mateo sintió su cuerpo entumecerse cuando sus ojos se encontraron con los de aquel desconocido. Porque esa persona era él mismo. Mateo sintió su garganta cerrarse. No podía ser real. Él mismo estaba de pie junto a Lucía. Su otro yo tenía la misma ropa, la misma postura, pero algo en su expresión era diferente. Sus ojos parecían vacíos, oscuros como el abismo. ¿Qué significa esto? Balbució Mateo. Lucía levantó la mirada, sus labios temblando. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Susurró. Mateo negó con la cabeza. No, no lo entendía. Pero entonces, su otro yo sonrió. Tanto tiempo tratando de olvidar. Pero la verdad siempre encuentra la forma de regresar, dijo con voz tranquila. Mateo sintió un escalofrío. Tú, no eres real. Oh, pero lo soy, respondió su reflejo. Soy la parte de ti que quisiste enterrar. Mateo sintió su corazón golpear contra su pecho. No. Sí, lo interrumpió su doble. Tú me criaste. Mateo apretó los puños. No sé de qué hablas. Lucía bajó la cabeza y murmuró. Mateo, tú fuiste quien me mató. La sangre desaparecida en su memoria. Las manos temblorosas. El peso del cuchillo en su palma. El grito ahogado de Lucía. Las imágenes explotaron en su mente como una tormenta. Mateo cayó de rodillas. No. Yo. Su otro yo se agachó frente a él, con esa sonrisa fría. ¿Ya recuerdas? ¿O aún prefieres vivir en la mentira? Lucía dio un paso atrás. Aún tienes una oportunidad, Mateo. Una elección. Mateo sintió el mundo girar a su alrededor. La verdad era un monstruo que había estado acechándolo todo este tiempo. Huiría de nuevo o enfrentaría lo que había hecho. A su alrededor, la lluvia caía con más fuerza. Su otro yo extendió una mano. Lucía, en cambio, retrocedió, con los ojos llenos de tristeza. Dos caminos. Dos destinos. Mateo cerró los ojos. Y entonces, tomó su decisión. La lluvia seguía cayendo, golpeando el suelo con fuerza. Mateo sintió su respiración entrecortada mientras su mente luchaba contra la verdad recién descubierta. Su otro yo extendió la mano con una sonrisa fría. Ven conmigo, susurró. Acepta quién eres realmente. Lucía, con los ojos llenos de tristeza, negó con la cabeza. No lo hagas, Mateo. Aún puedes elegir otro camino. Dos voces. Dos caminos. El peso del pasado amenazaba con aplastarlo. Mateo miró sus propias manos. Las mismas manos que... ¡No! No quería creerlo. Pero su reflejo rió entre dientes. Tú lo hiciste, susurró. Pero no te preocupes, el olvido es un regalo. Déjame ayudarte a olvidar otra vez. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucía dio un paso adelante. Si vuelves a olvidar, nunca escaparás, dijo con voz suave. Pero si recuerdas, tal vez puedas encontrar la redención. Mateo sintió que su mente se partía en dos. Olvidar o recordar. Huir o enfrentar. ¿Qué debía hacer? Respiró hondo y tomó su decisión. Mateo miró la mano extendida de su otro yo. Su corazón latía con fuerza. Su mente gritaba que no lo hiciera, pero el miedo a la verdad era aún mayor. Temblando, alzó la suya y la colocó sobre la de su reflejo. Un escalofrío lo recorrió de inmediato. La lluvia cesó de golpe. El sonido de la ciudad se apagó. Lucía abrió la boca, pero ningún sonido salió de sus labios. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Mateo quiso decir algo, pero su visión se oscureció. La última imagen que vio antes de que todo desapareciera. Lucía, con lágrimas en los ojos. Mateo, susurró por última vez. Y luego, el vacío. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en su apartamento. Todo estaba igual que siempre. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana. El aroma del café de la cafetería vecina flotaba en el aire. Se sentó en la cama, sintiendo una extraña pesadez en el pecho. Había tenido una pesadilla, ¿verdad? Frunció el ceño. No podía recordar de qué se trataba, pero su corazón seguía acelerado. Se levantó lentamente y caminó hasta el espejo del baño. Al ver su reflejo, sintió un leve mareo. Algo en su propia imagen se veía
extraño. Se acercó más. Sus ojos. Había algo en ellos. Una oscuridad latente. Un vacío imposible de explicar. Su reflejo sonrió. Pero Mateo no lo había hecho.